buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse nuevamente a un nuevo encuentro del ciclo de gestión de ciudades inclusivas. Hoy es nuestro octavo encuentro, nuestra octava charla, que bueno, vamos a abordar el tema de políticas sociales urbanas. Como siempre decimos, este es un ciclo muy ambicioso que hacemos en el marco del Laboratorio de Ciudades, de la Fundación La Usina Social, y que hemos tenido diferentes encuentros donde hemos abordado temáticas vinculadas a la planificación, área metropolitana, la seguridad, finanzas públicas, internacionalización de ciudades, y hoy nos adentramos en las políticas sociales urbanas. Yo, antes de presentar, quiero agradecer muy especialmente a nuestros integrantes, a nuestras integrantes de nuestro panel, que es un lujo tenerlas. Daniela Soldano, María Angélica Piñati, Carolina Alparda, muchísimas gracias por sumarse, por prestarnos este tiempo y poder charlar, reflexionar con nosotros sobre esta problemática. Las tres ya estuvieron en el año pasado, también abordando estos temas, Carolina más abordando el tema de infancias, y me parece súper interesante también de este año, digamos, el año que pasó, poder hacernos nuevos interrogantes de cara a lo que es la pospandemia, ¿no? El año pasado estábamos en un momento totalmente diferente, en donde la política social y la política social urbana, los territorios se presentaban de una manera, hoy se presentan de otra, hoy nos pasó un año y me parece que es interesante también hacer hacernos la pregunta de qué cambió, cuáles son los desafíos hoy en términos de las políticas locales. Así que no quiero extenderme mucho, empezamos un poco más tarde hoy, así que voy a presentar a nuestra primer panelista, si les parece, que es Daniela Soldano. Daniela, les cuento que es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Política Social de Flaxo y politóloga de la UBA, es profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, fue investigadora del área de Políticas Sociales y Instituto Conurbano de la Universidad General de Sarmiento, y se especializa en el estudio de política social y la cuestión social y cultura urbana, campo en el que ha desarrollado una vasta experiencia en investigación. Eh, Hoy está más cerca, aunque vive en Buenos Aires, está trabajando para la municipalidad, el municipio de Santa Fe. Así que, bueno, Daniela, la verdad que quisiera, no quiero andar más en tu extenso currículum, sino más escucharte y que empieces. Así que te dejo las palabras. Bueno, muchas gracias Cecilia, Gustavo y a mis compañeras Carolina y Angélica de este panel. Siempre es un lujo, un placer para mí participar en los espacios de la usina y seguir aportando y aprendiendo de un intercambio que viene ya por suerte, hace muchos años que nos venimos encontrando y venimos discutiendo sobre estos asuntos y también interviniendo y tratando de aportar, ¿no? De intervenir en los procesos de las políticas públicas. Pienso que ahí compartimos ese corazoncito vinculado a la intervención, ¿no? Y a la política, en el mejor de los sentidos. Está un poco devaluado, ¿no? Pero está bueno también reponerlo ahí. O sea, con eso quería arrancar, decir que me parece que para hablar de políticas sociales urbanas hay que, hoy, más que nunca, me parece a mí, reponer el carácter político de la política social, como político en el sentido de ético, ordenado y guiado por una finalidad eh, que últimamente está como un poco ocluida, está invisibilizada, que es construir una ciudad y una sociedad menos desigual, ¿no? Y eso que es enorme como desafío, tiene que estar más presente para mí. Eh, Me parece que lo que pasa en general es que no es intención de nadie, pero termina sucediendo que el debate político, de políticas sociales o de políticas públicas en general, parece ser el debate en torno a las herramientas, cuáles son las mejores herramientas para resolver problemas. Es una buena, eso está bien intencionado, pero el problema es cómo reconocemos los problemas primero y cómo los construimos, y cómo develamos en la medida de lo posible algo de lo que yo voy a hablar hoy. Voy a traer esto hoy. Me hacen pensar ustedes, porque tampoco es que se me ocurren tantas cosas, me invitan todos los años y yo digo, bueno, a ver qué puedo aportar ahora a estas compañeras y compañeros de lujo. Entonces, cuando me invita Cecilia, digo, bueno, a ver,
qué tengo ganas de pensar y de compartir y discutir con ustedes. Creo que lo que pasó en el escenario de la pandemia, y esto está súper conversado, es que la cuestión de la escala asumió un peso central, porque bueno, si bien se trataba de un virus planetario y un problema que tenía escala global, lo que quedó más que claro, ¿verdad?, era que la escala crítica era la escala de la respuesta a ese problema, y ahí aparecieron los estados-nación con un peso muy fuerte, gravitando muy fuerte en su capacidad de accionar con políticas públicas de prevención de contagios masivos, de atención de la enfermedad, de vacunación y todo eso, y eso puso, me parece, de relieve al Estado y a las capacidades estatales, los estados nacionales, así como en un nuevo TEG, ¿no? Parecía que de repente estábamos de nuevo en una escena donde las fronteras tenían un peso, las capacidades de compra, el poder de fuego de los estados en un sentido estricto, ¿no? O metafórico, perdón. Eh, y otra escala que adquirió peso enorme en la pandemia ha sido la escala de las ciudades y de la posibilidad de respuesta de las ciudades, el factor territorial, el factor de la vida, de dónde se localiza la vida de las personas para ver qué capacidad tuvieron de contrarrestar los problemas a los que estuvimos todos sometidos, ¿no? Y la desigualdad estuvo más que manifiesta en todo, las desigualdades socioterritoriales y las desigualdades de la capacidad de respuesta de los estados subnacionales de manera terrible, ¿no? Es decir, bueno, la gente que accedió en tiempo y forma a la vacuna, porque allí se estaba disponiendo en el momento justo, de la manera temprana, o la que no, no. No hace falta que ahonde mucho en el tema, pero me parece que la escala espacial ahí tuvo un peso enorme. Y de otra escala, la tercera, y ya me meto, esto es una introducción, es la doméstico-familiar, ¿no? Creo que la escala de la cotidianidad y la escala familiar adquirió un peso fundamental. Es decir, esa hacía la diferencia, ¿no? La casa, el espacio doméstico, las condiciones de vida, la densidad de los arreglos intrafamiliares para cuidar, ¿no? Esa escala que muchas veces está bastante poco. Bueno, ahora hay un debate mayor sobre los temas de género, seguramente Angélica va a hacer referencia a eso porque son sus temas, y de las desigualdades del orden del género en el ámbito doméstico, me parece que, bueno, que cobró como una fuerza y una dimensión muy grande. Luego de ese cimbronazo, lo que quedó como lecciones aprendidas, si ustedes quieren, bueno, es enorme, es muy vasto, y recién estamos empezando, me parece a mí, a leer a nivel de qué quedó en los estados, en las capacidades estatales de los distintos niveles del Estado, como herramientas, aprendizajes. Hoy estoy muy optimista o no, o más bien cómo podemos capitalizar todos los tropiezos, los errores, los problemas de articulación y coordinación vertical, horizontal, que me parece que quedó absolutamente expuesto también en este momento. ¿Yo puedo compartir pantalla? ¿Sí? Bueno, ahí armé, pero como pizarrón, no para, ¿cómo es hacer una cosa demasiado densa, un par de cositas. Me dicen si se ve y si pasa. Lo primero que me parece importante compartir en una charla, o en función de lo que me pidió Cecilia, que tratara de compartir algunos elementos conceptuales, ponerlos sobre la mesa, es entender esta idea de la política social urbana como una construcción que todavía me parece que tiene mucho para seguir, digamos, profundizándose, enriqueciéndose académicamente, la producción de categorías analíticas, de producción de investigación empírica, que parte de reconocer algo que la usina y quienes están acá en este panel comparten, no sé, claramente, el factor territorial de los procesos de la intervención estatal como algo insoslayable, ¿no? Esto de la territorialidad de la política pública, que muchas veces se dice eh, y se hace el checklist, digamos, de las cosas que hay que decir, pero que me parece que es todo un desafío seguir incorporando esta dimensión territorial a la comprensión de la intervención del Estado, que uno puede, si hiciera una historia de los procesos, desde, qué sé yo, por lo pronto desde el siglo de la Revolución Industrial a esta parte, encontrar esos rastros, encontrar las marcas que esa intervención generó en el espacio urbano, la producción de las ciudades, en las que todavía vivimos, con todos sus desafíos y todos sus problemas, y que en el presente también está muy activa a partir de los procesos, por un lado, de globalización, que por supuesto
está marcando nuestras condiciones de vida, los mercados de trabajo, la incorporación y la integración social de las personas, pero entonces que, por más que pareciera que no está, y que el factor territorial está diluido, está más que presente por esto que bueno, en general se habla en los estudios urbanos sobre los asuntos locales, o la tensión entre la globalización de ciertos problemas, o de cierta estructuración de la acumulación de capital, y las condiciones de vida que, como dije hace un rato, están situadas, ¿no? Es decir, totalmente situadas. O sea, uno es en función del capital espacial que posee, en función del territorio en el que se mueve, en función de los recursos a los que efectivamente accede. En esta cuestión que les quiero traer hoy de por qué pensar la escala cuando pensamos en las políticas sociales urbanas, o pensar en las escalas, porque ahí hay una herramienta interesante para rastrear, para pensar, y para desafiar nuestra manera de comprender y de analizar las condiciones de vida, la reproducción de la vida. Hay hoy en el campo académico todo un debate que aporta más bien la geografía económica crítica, pero también la sociología urbana, la sociología de los actores colectivos, la sociología de la acción pública, que pone a la escala en el primer lugar, para superar una visión de la escala como una cinta métrica, ¿no? O sea, acá no estamos proponiendo la escala como eso, como lo que cuando vemos un mapa a escala, no estamos hablando de un reflejo o de algo que traduce como una lógica métrica la realidad, sino que estamos diciendo que la vida nuestra está atravesada por procesos que operan a múltiples escalas, y que los actores sociales, sobre todo los actores en la ciudad, se mueven invocando esas escalas, haciendo lo que estos autores llaman reescalando, escalando, bueno, son verbos un tanto raros, que yo sé si se pueden conjugar o está bien decirlos, pero en donde, bueno, lo que vemos es que en el escenario local, eso nos pasa en nuestras ciudades, en Rosario, bueno, yo estoy trabajando en Santa Fe, ¿no? A veces tenemos demandas o sujetos emergentes o demandas emergentes que en realidad invocan un poder y movilizan un poder que está fuera del territorio, ¿no? Como está pasando con los movimientos sociales, que tienen el poder, digamos, de mediación que viene dado desde una lógica supralocal o nacional, ¿no? Por poner un ejemplo. O los movimientos ambientalistas, en donde también, o los conflictos ambientales, donde uno puede ver cómo esas múltiples escalas operan y les permiten a los actores robustecer sus repertorios de demanda de acción colectiva. Traigo esto porque me parece que está bueno que pensemos a las políticas sociales urbanas como aquellas que todas aquellas intervenciones del Estado en un sentido amplio, también de otros actores sociales, pero especialmente del Estado, que operan a múltiples escalas, impactando, digamos, en la producción de un bienestar, entre comillas, ¿no? Puede ser un profundo malestar, no es que lo estoy cargando de valor, ¿no? Es decir, impactando en las condiciones y en los modos de vida de la población, que muchas veces, y a esto quiero llegar, adelante, spoileo un poco el final de mi intervención, esto, cuando uno hace política pública local, o cuando uno está en la gestión social local, desconoce o no toma en cuenta de la manera que debería hacerlo, ¿no? Sí, bueno, cómo hay una multiescalaridad de los procesos en los que queremos operar, y en realidad entonces lo que nos pasa es que no podemos mover un milímetro, ¿no? Los problemas, o no podemos intervenir positivamente para resolverlos en casi ningún caso, ¿no? Que es lo que pasa en general con la gestión local, que tiene problemas severos enfrente, ahí instalados en el territorio de proximidad, cuyas causas no gobiernan, ¿no? Es decir, los problemas de la desigualdad, de la pobreza, del desempleo, de la informalización creciente, etcétera, los problemas que hacen a la cuestión social urbana no están, como se dice en la ciencia política, en general, en el ámbito de gobernabilidad de las agencias estatales que supuestamente deberían tener incidencia. Entonces, empezar a pensar el problema de otra manera puede ser el inicio no digo de una solución, pero sí de por lo menos pensar de una manera más crítica, hacer este ejercicio de construir, como dije hace un rato, a los problemas sobre los que tenemos que intervenir de un modo más multidimensional.
algunas cuestiones que no me voy a detener, está pasando, ¿no? El power, porque muchas veces se queda, digamos, las escalas son construcciones sociales conflictivas, son multidimensionales, son dinámicas, nos muestran movimientos, procesos, son abiertas, son contingentes. Recién yo ponía el ejemplo de lo ambiental, creo que ese es un campo en el que todo esto se puede ver perfectamente, pero también podemos hablar del mercado de trabajo, si la incorporación de las personas al mercado de trabajo claramente es un proceso que tiene dinámicas y mecanismos causales que no están para nada en el ámbito de las ciudades, o no están, saco el para nada, no están especialmente en el ámbito de las ciudades, ¿sí? No están las llaves en la gestión social local para mover esos procesos, en principio, ¿no? Hay que encontrar otras vueltas. Entonces, en este punto, y sin querer abrumar con la cuestión conceptual, me parece que sí, que la escala debe entenderse no en una dimensión cartográfica o analógica, sino como una construcción social, donde se dan y se crean las coordenadas en las que los sujetos definen, ¿no? Se paran en el mundo social, invocan los límites de su reivindicación, de su actividad o de su comportamiento. Por supuesto que son complejas de entender porque son dinámicas y son inexactas, y uno tiene que tratar de interpretar, como dicen estos autores, las narrativas escalares. Suena muy lindo, de los sujetos en el ámbito urbano para pensar qué es lo que quieren, qué es lo que proponen, etc. Al final, fíjense lo último que estoy planteando ahí, porque no quiero abrumar, es que el desafío es científico y es político, ¿no? Y consiste en tratar de definir cómo y con qué herramientas cada escala puede revelar, movilizar, desafiar, accionar, regular, comandar y controlar el poder en la reproducción de la vida. O sea que acá hay un aspecto importante que quería traer a la conversación con ustedes cuando pensamos el problema. Eh, Sigo. Perdón, voy a pasar porque no quiero... ¿qué es lo que hoy está pasando en materia de políticas sociales urbanas, ¿no? Un poco Cecilia me decía, bueno, ¿cuál es tu lectura de la pospandemia o lo que está pasando hoy en el escenario de las políticas sociales? Yo creo que ahí compartimos creo que también con Carolina, pero bueno, ahora la voy a escuchar en detalle, digamos, cómo los municipios o los gobiernos locales están teniendo una nueva... eh, están siendo iluminados, ¿no? Después de lo que fue su protagonismo en los años 90 y en una mirada un poquito más vinculada a lo que fueron los años de la reforma social o del ajuste estructural. Hay un nuevo escenario municipalista en todo el mundo, pero principalmente en los países, quizá el modelo, o sea, estudiamos el modelo catalán o el modelo español, es el que en donde más se da esta mirada sobre la reactivación de la esfera local. Pero la esfera local tiene, el escenario de lo local tiene algunas aristas, algunas dinámicas que hoy están de alguna manera puestas de relieve en el debate tanto académico como de producción de política pública. Lo último, quizás lo más importante, lo anterior ya más o menos lo fuimos diciendo, la cuestión social sobre la que tenemos que intervenir cuando hacemos políticas sociourbanas es tremendamente compleja. Bueno, vamos hablando de más del 50% de la población que no tiene ingresos del mercado de trabajo formal. La pobreza, en términos de pobreza por ingresos, ya directamente está muy difícil de medir, se mueve todo el tiempo, bueno, con este nivel de inflación, en el caso de la sociedad argentina todavía mucho más. Pero lo más difícil es que estas restricciones, cómo esto impone restricciones severas para intervenir sobre las causas de estos procesos y cada vez las expresa más, ¿no? Por otro lado también, mientras todo eso se constata, está cada vez más claro que la ciudad es el espacio de la innovación, es el espacio de las subjetividades emergentes, es el lugar, como decir, el último locus, si ustedes quieren, y ahí me parece que las ciudades intermedias, ¿no? Tienen todavía mucho más para aportar, y las pequeñas ciudades, las grandes metrópolis tienen problemas que arrastran más graves. Pero bueno, la gente vive en ciudades y hay que tratar de restañar y reponer la idea de la ciudad como un macrobién, ¿no? Es decir, como algo que
que no es capital o un pedazo de la propiedad de nadie, sino que genera un plus, un efecto potencial, ¿no? Potencial de bienestar y de accesibilidad ampliada a una mejor calidad de vida, o todo lo contrario, ¿no? Pero está claro que el espacio urbano o el espacio de la ciudad puede hacer la diferencia, o sea, intervenciones positivas sobre ese espacio pueden intervenir y contrarrestar eh, condiciones de vida y generar sociedades más igualitarias. Algunas ideas que están circulando ya hace unos años, no estoy inventando nada, eh, perdón, me ahogué, en el campo de debate sobre ciudades. Bueno, el derecho a las ciudades, el gran paradigma, el paradigma de la ecología urbana, el paradigma de las economías mixtas y colaborativas, el paradigma del bienestar de proximidad, el paradigma de las ciudades cuidadoras, la transversalización de los géneros y disidencias en todas las acciones de gobierno. Son cosas que es muy difícil que hoy estemos en un espacio de debate y no, o de conversación sobre ciudades y gestión de ciudades y no aparezcan. Ahora, el grado de arraigo, de ¿cómo decir?, el grado de apropiación de estas ideas en la construcción de políticas efectivas, bueno, esta es toda la discusión, que ahí las voy a dejar a Carolina y a Angélica para que digan lo que piensan, ¿sí? De todas estas, la tercera, las economías mixtas o colaborativas, entiendo que la usina tiene un espacio especial donde piensa estas cosas, pero me parece que ahí hay todo un campo de trabajo, en la construcción de otras experiencias de trabajo y de producción de ingresos que las ciudades pueden explorar y explotar más allá de lo que se entiende como la economía popular urbana o la economía social y solidaria stricto sensu, ¿no? Pero bueno, si quieren después lo charlamos, me parece que ahí hay algo importante para pensar y que se puede reactivar desde el ámbito local. Seguramente Angélica va a hacer referencia a esto, pero las políticas sociales urbanas innovadoras o de avanzada construyen o parten de reconocer todas estas cosas que suenan todas muy bien, ¿no? Después, como digo, cómo las concretamos, cómo se produce esa cogobernanza, ¿no? Cómo se impulsa esa acción comunitaria y se abre la gestión a la ciudadanía, y etcétera, etcétera. En todo el ciclo de las políticas es, por supuesto, el desafío político de las políticas, ¿sí? Porque una cosa es abrir la participación o los procesos de cogobernanza en un momento de la identificación de problemas o del diseño de las políticas, y otro la implementación, y mucho más en la evaluación y el monitoreo, que eso prácticamente casi no existe. Es decir, bueno, un proceso de co-gobernanza de la evaluación de las políticas. Y lo último, que para mí es lo más importante, que es la idea de la proximidad como principio rector de las políticas, donde las ciudades corren con un factor a favor, ¿no? Con un capital muy fuerte, que es que son las que están cerca de las personas, son los lugares donde las personas viven. Entonces ahí el gobierno, los gobiernos locales o el nivel subnacional puede hacer la diferencia con esta filosofía de la accesibilidad, ¿no? Puede, digo, es potencial, ¿no? Puede o no puede, es decir, buenas políticas, buenos dispositivos de políticas que generen accesos más igualitarios a los servicios sociales universales, por ejemplo, a los efectores educativos, sanitarios, a la movilidad sustentable, al ambiente de calidad, etc. Es decir, tenga una filosofía de la accesibilidad extendido, puede hacer la diferencia. Seguramente hace la diferencia en las condiciones de vida de las personas. Esta sería como la hipótesis. Sin embargo, y ya para ir cerrando, convivimos con una serie de restricciones cuando gobernamos ciudades y cuando hacemos políticas sociales urbanas, ya lo sabemos, pero bueno, hay que decirlo. Por supuesto, la dependencia de los recursos, la información de calidad, a la estructura, a burocracias, buenos equipos, monitoreo y evaluación, el problema del tiempo, ¿no? El gobierno de las ciudades, como bueno, la gestión en general social o la gestión de políticas públicas, tiene problemas de tiempos y de plazos, o sea, ejecuciones que tienen ciertos plazos y tiempos de las políticas que se llevan las patadas con esos plazos, y problemas de coordinación, ¿no? Que sabemos que existen. Sin embargo, y sí, con esto me callo, me parece que está claro que las políticas sociales urbanas tienen que partir de la idea de reconocer que la presencia del Estado eh, hace la diferencia, promueve ciudadanías más robustas,
que la participación o los procesos de cogobernanza generan redes más sólidas, minoran el clientelismo, mejoran la condición de la ciudadanía, y que, como decía recién, instituciones de bienestar de proximidad más articuladas y eficientes con perspectivas de género mejoran las condiciones de vida. Todo esto es posible si, y termino con esto, para la ciudadanía están claras las reglas de acceso, ¿no? Y las formas en las que las mediaciones entre el Estado y la sociedad van a operar para distribuir los recursos. Me parece que las políticas sociourbanas o cualquier intervención del Estado en el territorio tiene que poder tener una enorme y frontal claridad de reglas de acceso para el uso, ¿no?, de los recursos públicos, para el uso de la ciudad, en un sentido amplio, en un sentido como lo estoy planteando aquí, y que esto va a tener, me parece a mí, y esta es la hipótesis, ¿no?, que guía un poco este razonamiento, va a construir mejor ciudadanía en el sentido de que las mediaciones entre el Estado y los sujetos van a estar menos mediadas por lógicas discrecionales u opacas, y etcétera. Bueno, me callo acá. Bueno, te agradezco muchísimo, la verdad que súper interesante lo que compartiste, el rol del municipio, digo, este nuevo rol, este nuevo desafío con todos sus límites y sus potencialidades. Me parece que nos dejas pensando un montón de cosas, así que la verdad que muchísimas gracias, Daniela. Bueno, para seguir profundizando y seguir ya charlando de cuestiones vinculadas a experiencias más concretas también, María Angélica Piñata la voy a presentar, continuaría el panel. Ella es doctoranda en Ciencia Política, es magíster en Desarrollo Humano por Flaxo, es licenciada en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario. En la gestión pública se ha desempeñado desde 2010 en diferentes cargos en el gobierno de la provincia, vinculado al desarrollo social, y por supuesto, o más conocida por estar muy al frente de todos los equipos técnicos del Planabre. En el plan de la investigación se ha especializado en políticas sociales, del enfoque de género, y de la perspectiva de derechos humanos, en la integralidad y la coordinación de políticas públicas. Bueno, también es actualmente docente de políticas sociales en la carrera de trabajo social de la facultad, y becaria doctoral de CONICET. Angélica. Bueno, muchas gracias, Ceci, por la invitación, Gustavo, y un gusto compartir este espacio con las compañeras. Siempre voy tomando nota de los aportes de Daniela, después la llamo y le pregunto sobre las cuestiones que va diciendo, así que bueno, es todo un aprendizaje. Espero se escuche bien porque recién me parecía conexión inestable, díganme cualquier cosa. Bien. Bueno, la idea era, ya con el marco que dio Daniela, de esto lo que es el campo de las políticas sociales urbanas, y con este recorrido teórico, conceptual sobre las escalas, era hacer un aporte sobre lo que podemos pensar que sería un nuevo paradigma de políticas, lo que se habla o llamamos las políticas de integración sociourbana. En realidad, nosotros en el marco de un grupo de estudios de políticas sociales urbanas que tenemos acá en la Universidad Nacional de Rosario, venimos preguntándonos, interrogándonos, justamente esto, si estas políticas constituyen o no un nuevo paradigma. Entonces la idea de estos aportes era, por un lado, pensar en qué medida o en qué aspectos, varios, Daniela los fue nombrando, pero en qué aspectos sí podemos pensar que hay innovaciones, que hay un nuevo paradigma de políticas de integración sociourbana, y pensar una especie de tipo ideal, para después, a modo un poco de abogada del diablo, poner en cuestión eso, ya con varias cuestiones que tienen que ver con las brechas, ¿no?, entre la teoría y la práctica. Así que, bueno, para empezar con esta idea de tipo ideal, el primer aspecto que me parecía destacar cuando hablamos de políticas de integración sociourbana es que hay variados antecedentes de intervención del Estado en barrios que hoy llamamos barrios populares, desde lo que fueron políticas de erradicación,
políticas de erradicación, políticas de regularización dominial, los clásicos programas de mejoramiento barrial, que se dispersaron en toda América Latina, muy de la mano del BID, que bueno, vengo estudiando en particular en mi tesis doctoral, con quizás esquemas un tanto más cerrados, o como ciertas recetas que se proponían. Y ya llegado el cambio de siglo, creo que muy de la mano de la incorporación del enfoque de derechos humanos a las políticas públicas, podemos empezar a pensar que también a partir de la emergencia de los gobiernos locales, tomando nuevas funciones y asumiendo roles claves en este tipo de políticas que trabajan en barrios populares, hay ciertos cambios en la forma en que se venía trabajando. Algunos quizás son continuidades, otros son cambios, pero un aspecto central, como primer punto que me parecía destacar, tiene que ver con el cambio en la construcción del problema. O sea, todos sabemos, los que trabajamos en el campo de las políticas públicas, que la forma en que construimos el problema, de alguna manera va a prefigurar, va a definir previamente el tipo de respuesta, de alternativa de política pública que se va a priorizar. Entonces, claramente durante mucho tiempo, y fundamentalmente en la década del 90, la pobreza y la pobreza urbana era el problema que venían a dar respuesta, de alguna manera, estos programas de mejoramiento de barrios. El cambio sería, en este modelo que estamos pensando, pensar que ya la problemática no sería solo la pobreza, sino que estamos hablando de algo que ya Daniela nombró, estamos hablando de desigualdades que son multidimensionales, que son complejas, con diferentes planos, con diferentes esferas que tienen que ver con la cuestión no solamente de la distribución del ingreso, sino también fundamentalmente desigualdades de género, que ya mencionábamos, desigualdades que tienen que ver con la etnia, la raza, la posición geográfica, la edad de las personas, diversos aspectos que se entrecruzan. Hoy el concepto de interseccionalidad también, propuesto desde el feminismo, nos viene a dar cuenta cómo esas desigualdades en realidad están entrecruzadas unas con otras, se superponen y generan ciclos dinámicos de desventajas. Entonces, digo, partiendo de entender esta complejidad, justamente estas políticas no apuntarían solamente a problemas muy relevantes, pero que tienen que ver solo con la infraestructura y con el acceso a servicios, sino que incluirían una batería más amplia de respuestas que den cuenta justamente de estas múltiples aristas de las desigualdades. Esa sería una de las características, por eso hablamos justamente del tema de la integralidad, ¿no? La integralidad viene de la mano del enfoque de derechos, es uno de los principios del enfoque de derechos humanos que se incorpora a las políticas públicas, y cuando lo pensamos en este campo, claramente tiene que ver con que si las diferentes problemáticas y los diferentes aristas de la cuestión urbana, necesitamos, si reconocemos eso, necesitamos respuestas que actúen simultáneamente en varios frentes. Bueno, en alguna medida estas políticas, en diferente medida podemos decir, porque estamos pensando en diferentes experiencias, desde lo que fue el Plan ABRE acá en la provincia de Santa Fe, pero también el actual proceso de lo que es la política de integración sociourbana a nivel nacional en la Argentina, y también estamos pensando en otras experiencias regionales, la experiencia de Medellín, lo que fue la experiencia de México. Bueno, distintas experiencias en donde, de alguna manera, digo, en diferentes medidas, los componentes de este programa en el diseño apuntaban a diferentes aristas de la problemática urbana. Entonces, esa sería como una segunda característica de este nuevo paradigma de políticas sociales urbanas o de programas de integración sociourbana. En tercer lugar, decía, siempre siguiendo el tema de la incorporación del enfoque de derechos, se busca trabajar en los barrios, el eje claramente son determinados barrios, pero siempre en el marco de una estrategia más amplia que tienda a integrar la ciudad. Este sería como
como una, bueno, Daniela lo trabaja muy bien en un texto que hicimos en el libro del Plan Abre, que lo recomiendo fundamentalmente, donde ella hace un recorrido de la relación entre territorio y políticas sociales, le plantea el territorio y la política social siempre estuvieron vinculados, pero de diferentes maneras. Y bueno, justamente la idea es eso, en estas políticas el territorio no solamente se convierte en un espacio, o es un espacio de focalización donde priorizar las políticas, sino fundamentalmente un espacio de construcción de la ciudadanía, un espacio para transformar las desigualdades. Dos puntos más de este modelo tipo ideal para después pensar ya en las dificultades, tendrían que ver con que esta cuestión de la integralidad de las políticas que hablamos en el diseño, no solamente está en la formulación, en esos componentes, sino también se haga operativa en los territorios de actuación. Y ahí toma relevancia lo que ya mencionaba Daniela de las capacidades estatales, las capacidades de coordinación intersectorial, intergubernamental. Claramente acá sí la experiencia del Plan Abre es altamente innovadora en relación a cómo el gabinete social, bueno, el cual Gustavo formó parte durante mucho tiempo y varios de distintos lugares estuvimos, era un espacio de coordinación entre las distintas áreas, justamente para tener esta mirada más amplia en las respuestas, en donde, por ejemplo, tomaba alta relevancia el Ministerio de Seguridad, o también lo que fue en la segunda etapa del Plan Abre, la coordinación con el Ministerio Público de la Acusación, con el Poder Judicial. Entonces, no solamente entre los distintos sectores al interior del Estado, sino también con otros poderes del Estado. Y ni hablar de la importancia, cuando hablamos también de las múltiples escalas de la coordinación multinivel. Pero bueno, este sería como un quinto punto, y finalmente el sexto, pero que quizás es el que más nos pone preguntas sobre si es algo nuevo, ya venía de antes, pero tiene que ver con uno de los principios del enfoque de derecho, es la participación. Y acá quería hacer una distinción entre dos formas de pensar la participación. Hay un texto de Adriana Clemente que me resulta muy ilustrativo, porque plantea por un lado pensar la participación desde la base, entendida como la capacidad de poner en agenda por parte de organizaciones sociales, movimientos sociales, determinada cuestión. Hay experiencias interesantes de estas políticas que justamente se construyen de abajo hacia arriba, como fue el caso de la política de mejoramiento de barrios en México, con la influencia del movimiento urbano popular, pero también acá en Argentina se viene dando un proceso muy interesante a partir de la incidencia de organizaciones sociales amplias, variadas, que pusieron en agenda durante el gobierno anterior la cuestión de la política de integración sociourbana, y hoy hay una secretaría, y hay una ley, y hay avances muy interesantes al respecto. Entonces, bueno, este es un tipo de participación que estas políticas en general tendrían, o algunas de estas tendrían, pero otro tipo de participación tiene que ver con la participación más como dispositivo de intervención, como una herramienta del Estado, a partir de distintos espacios, mesas barriales, rondas barriales, pero en donde se buscaría que sean espacios justamente heterogéneos, plurales, con un repertorio amplio de audiencias, y sobre todo sostenidos, en donde no solamente se realice un diagnóstico de la situación, sino un seguimiento de la política. Entonces digo, bueno, en este tipo ideal, en este modelo, la idea era ponernos algunas preguntas de qué sucede en la práctica. Realmente hay un conjunto de experiencias interesantes, hay aprendizajes de estas experiencias, pero bueno, lo que vemos es que entre la teoría, entre este modelo y lo que sucede en los territorios, hay mucha distancia. Realmente mi interés hoy está por mirar lo que sucede en los territorios, y claramente lo que notamos es que las políticas aún llegan fragmentadas a los territorios. Entonces, por más que estos cambios circulen, por más que nos encante hablar de intersectorialidad, interseccionalidad y todo lo que esa fragmentación se contrapone
claramente al tipo ideal, ¿no? Y es lo que prima en los territorios. Por otro lado, otras tensiones de este tipo de políticas, cuando miramos qué es lo que sucede, es la escala, pero no la escala en el sentido que planteaba Daniela, ahí no quiero confundir, quiero decir la cantidad de barrios en los que se puede trabajar, digamos. En general no pasan la prueba piloto, digamos, y cuando se logra pasar el espacio de prueba piloto y tener una escala más amplia, hay dos problemas. Uno tiene que ver con sostener la integralidad de las intervenciones en cada uno de los barrios, y por otro lado, y acá el mayor desafío, tiene que ver con la continuidad de las acciones, y en este sentido, desde el enfoque de derechos, podemos hablar de progresividad, o sea, que haya acciones progresivas que no impliquen regresividades en el acceso a derechos, ni estancamientos, porque muchas veces los estancamientos funcionan como regresividades en el acceso a derechos. O sea, esto de hacer tabula rasa cuando hay un cambio de gobierno o ante disputas políticas partidarias, no es algo solo de Argentina, a nivel regional, o también que sucede, algo que se visualiza, por ejemplo, sucedió en el programa de México, es como se vacía de presupuesto tal vez. Entonces toda esta mirada innovadora, al quedarse sin capacidades estatales, presupuestarias particularmente, bueno, en la práctica encontramos fuertes restricciones. Y a su vez, también las restricciones están en las capacidades estatales. O sea, comparto con Daniela la importancia de el retorno del Estado, y cómo la pandemia también mostró y validó, resignificó esta importancia, pero también notamos, y esto es muy claro en la experiencia acá de Argentina con la Política Nacional de Integración Sociourbana, en donde a partir de todo este proceso que les comentaba de incidencia de las organizaciones sociales, hoy hay recursos económicos, hay presupuesto, hay compromiso presupuestario destinado, y el problema es que no hay capacidades estatales, proyectos para ejecutarlos. Entonces, digo, la mirada más amplia de las capacidades estatales nos dice, bueno, hace falta procesos de institucionalización de la política, participativos, hace falta presupuesto, pero hace falta también capacidades técnicas y políticas para poder avanzar en problemas que son cada vez más complejos, que son crecientes, y en donde no podemos darnos el lujo de generar retrocesos o estancamientos, porque siguen avanzando, entonces nos ganan la pulseada. Bueno, y algo, digamos, para ir cerrando, quería traer un ejemplo de un estudio que estuve leyendo recientemente, es del BID, sobre lo que fue el programa Favela Barrios en Brasil, la segunda etapa, digamos, que se implementó a partir del 2000. Bueno, es un estudio que analiza qué pasó 10 años después con ese programa, ¿no? Y hacen un estudio interesante, la verdad muy riguroso, con muchos recursos, lo que a todos nos gustaría tener cuando estamos haciendo la tesis de doctorado, pero en donde plantean, por un lado, qué pasó con esa infraestructura que se mejoró en los barrios, y también hacen como un paneo más cualitativo. Y una de las conclusiones, que es lo que quiero discutir de este estudio, tiene que ver, es así, lo voy a leer, porque dice: la investigación ha dejado en claro que las favelas que presentan altos niveles de crimen obtienen peores indicadores que aquellas menos violentas. Los programas de mejoramiento barrial deberían realizarse en forma conjunta con la pacificación y no como medio para lograrla. Sigue y dice: pero el nivel de delincuencia que enfrentan las favelas en Río de Janeiro posee diversos factores desencadenantes y niveles de complejidad, y no será disuadido solamente por verse las calles bien mantenidas. Entonces digo, a ver, más allá de lo interesante, la metodología de este estudio y la importancia de contar con estudios que puedan medir de alguna manera los efectos 10 años después, porque no existe prácticamente, es uno de los únicos estudios que podemos mencionar, digo, las conclusiones también son debatibles, porque en realidad seguimos pensando este tipo de políticas, o tal vez es que
justamente este tipo de políticas centrada o reducida al mantenimiento de calles, ¿no? O sea, como si solamente ese fuera el componente principal. Entonces, es un poco la discusión, lo que quiero traer, y sobre todo en la situación actual que estamos viviendo en la ciudad de Rosario en particular y en Argentina, la importancia de este tipo de políticas para reducir la violencia y para generar transformaciones en las desigualdades. Sabemos que la relación entre políticas sociales y desigualdades no es lineal, o sea, no necesariamente las políticas disminuyen las desigualdades, pueden reproducirlas, como lo muestran claramente los estudios de género, pueden potenciarlas, pero este tipo de políticas, con capacidades estatales afinadas, con sostenibilidad, con participación, y con un conjunto de requisitos que deberían suturarse en la práctica, podrían constituir una herramienta adecuada para, por lo menos, contrarrestar en alguna medida las desigualdades en este sentido amplio, que incluye su forma más extrema, que es la violencia. Bueno, gracias. Muchas gracias, Angélica. La verdad que es re interesante, y sobre todo la última parte que nos dejas con un montón de preguntas. ¿Me escuchan? Ah, perdón, no sé si escuchaban. Preguntas en relación a, decía que lo que trajiste del estudio me parece que también nos deja un montón de preguntas y desafíos en términos de decir, bueno, ¿qué terminamos por entender de la integración de las políticas sociourbanas, ¿no? O qué tipo de intervención, o qué tipo de intervenciones estamos hablando. Y bueno, también lo de cómo armaste en relación a los tipos ideales y lo que, o sea, en términos conceptuales, descriptivos, en términos de lo que pasa en la realidad. Así que la verdad que muy interesante, muchísimas gracias por la intervención. Bueno, pasar a nuestra última y tercer panelista, que recién tuve un problema con mi computadora, que lo tuve que disimular en la cara. Ahora, si me dan 2 minutos más, es porque se me cerró y perdí la presentación, el currículum de Caro. 2 minutos, y lo recupero, porque no quiero que tenga su presentación igual que el resto. Un minutito, y ya estoy. Un minutito. Bueno, voy a presentar ahora sí a Carolina Valparda, que es licenciada en Comunicación Social, es egresada de la Universidad de Rosario, es especialista en Política y Gestión de la Comunicación y la Cultura de Flaxo, y ha obtenido, es magíster de Comunicación, Cultura y Sociedad de la Universidad de Londres, en el Reino Unido, fue becaria allí. Fue directora general de Pedagogía Urbana y Tríptico de Infancia, y actualmente tiene a su cargo la Dirección General de Espacialidad Cultural Pública en la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. La verdad que es muy interesante y un gusto tenerte acá en este panel, Caro, así que te dejo. Muchas gracias. La complejidad de mis archivos, ya estoy. Gracias. No, gracias por la presentación, y gracias también por la invitación, tanto a la usina y a todo su equipo, y bueno, también celebro las compañeras que me han tocado de mesa. Quería por razones de tiempo hacer una presentación, pero la verdad que lo que más me interesaba era el diálogo con ellas también, me parece que es lo más rico. Fui ya tomando notas de algunas cuestiones, y en esto de pensar la integración sociourbana, a mí me invitaron desde la usina, Cecilia, con la idea de poder incorporar al debate que nos reúne hoy un poco la perspectiva de las políticas desde la perspectiva de las infancias, ¿no? En la integración sociourbana, cómo pensar la participación de niñas y niños en esto que a lo mejor se acerca a lo que
a lo que Daniela traía, que es las nuevas agendas y el derecho a la ciudad, ¿no? Lo ligo un poco con eso, y coincido con ella. Es una agenda que a lo mejor cobra valor a partir de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, con una reivindicación de las políticas locales y del lugar de las ciudades. En los 90, en relación a ciertos fenómenos, se profundiza en el siglo XXI por otras razones, entiendo yo, y creo que después de la pandemia nos van a quedar otras agendas para pensar el valor de lo local también, sobre todo a partir de la categoría de espacio público, que me parece que nos deja muchos aprendizajes en la pandemia, qué espacios comunes construiremos o nos daremos en estas ciudades post-pandémicas, y cuánto reivindicaremos su construcción a partir de la pandemia. Y por supuesto siempre la agenda de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños, y los artículos, y la integralidad entre esos artículos que contemplan muchas de las cosas que a veces enmarcamos dentro de participación cuando hablamos de ciudad, infancia, ciudad y niñeces. A mí me parece, escuchaba a las compañeras, recién Angélica, súper interesante que antes de hablar de algunos dispositivos o de algunas experiencias que tienen que ver con la construcción de ciudades desde la perspectiva de las infancias, aparece, y acá ya abro el diálogo, me gustaría compartir la reflexión con las... Yo traje mis preguntas, aproveché el panel para traer mis debates actuales, que lo que primero está como en debate, no diría en crisis de ninguna manera, pero sí en debate es la misma idea, la misma categoría de participación, ¿no? Y si esto es una idea que nos debería convocar, y que ya nos viene convocando, como recién decía Angélica, también para pensar entre la teoría y la práctica, qué hablamos cuando hablamos de participación, con qué dispositivos en el mundo de las y los adultos, más aún cuando hablamos de la participación de niñas y niños. ¿Qué tipo de dispositivos? ¿Qué entendemos por participación cuando hablamos de infancia? Es una de las cosas sobre las que yo quería reflexionar, sobre todo porque nos acompañan en estas charlas compañeras y compañeros que a veces están trabajando en otras gestiones locales, que pueden haber tenido experiencias similares u otras, y entonces me parece que lo que primero corre del sentido tradicional de la categoría de participación en las infancias es la misma idea de los dispositivos, ¿no? Tienen que ser dispositivos particulares, tienen que ser espacios particulares, tienen que ser categorías no adultocéntricas de participación, sino que estén ya, el primer corrimiento es asumir la perspectiva de las infancias a la hora de pensar cómo participan. Y ahí se me ocurre que hay dos niveles muy importantes a tener en cuenta. Uno que tiene que ver con la acción, la acción performática y la acción lúdica, y la forma de habitar el tiempo y el espacio propia de la infancia. Entonces, pensar la participación desde esos lugares. Porque, como bien decían las compañeras antes, en la disputa por los territorios de las ciudades, disputas que tienen que ver con construcciones y con debates, las desigualdades también son generacionales en la apropiación de la propia ciudad, en la construcción y en el diseño de la propia ciudad. Y me parece que eso introduce en la integración sociourbana toda una dimensión que, si bien es interseccional y que por supuesto estará atravesada por otro tipo de componentes, además del componente generacional, hace particularmente en la infancia que se agregue otra capa donde muchas veces la forma en que niñas y niños pueden incidir sobre sus agendas, sobre sus realidades y sobre su vida urbana, esté bastante mediado y vedado por la forma en que las adultas y los adultos pensamos a las ciudades. Y basta con mirar un poco las ciudades en las que habitamos, en las que trabajamos, y pensar cuánto de los espacios que nos circundan han sido o han tenido algo que ver niñas y niños de esa ciudad en algunas de las decisiones de cómo fueron configurados, diseñados, organizados o planificados, inclusive los espacios que más directamente los convocan, como por ejemplo la escuela, los espacios públicos de juego y los espacios públicos culturales. Entonces, en eso Rosario, es cierto, y muchas veces por eso me convocan, tiene una trayectoria muy importante de trabajo en este sentido, de incorporación de esa perspectiva, pero eso no resta que la agenda siga abierta, que nos sigamos haciendo preguntas al respecto, y que a partir de la experiencia de Rosario podamos pensar otras experiencias y aún seguir reconfigurando la experiencia local, que es de la que yo formé más parte, digamos. Entonces, me parece que ahí traía Daniela también la necesidad a veces de la revisión y el monitoreo en la evolución de las políticas públicas. Lo que nosotros tenemos en la experiencia
de las políticas, sobre todo las políticas culturales y educativas de infancia en Rosario, que es donde yo más trabajé, es un recorrido fuerte de continuidad en ese proceso, lo que nos permite de alguna manera seguirles una evolución, y también pensar si los dispositivos que se pensaron en un momento como participación de niñas y niños en los asuntos de la ciudad, deberían ser hoy los mismos dispositivos, si es el dispositivo lo que debería reconfigurarse, o si el dispositivo quizás lo que tiene es que atender distintas agendas. Yo, tratando de ordenar un poco y pensando también en los tiempos de hoy, por supuesto es un proceso muy amplio, reuní ciertas, lo que me parece a mí, podrían ser ciertas innovaciones a nivel de políticas públicas locales, en lo que hace a participación de infancia y ciudad, a partir de 3 estrategias de construcción de ciudad que para mí contemplan o incorporan la perspectiva de las niñas y los niños en el entramado de la construcción sociourbana, que es el tema que hoy nos convoca. Y esas perspectivas las ordené muy a grandes rasgos, desde un eje estratégico que, bueno, reúne una serie de acciones después puntuales que hicieron el diseño de cada una de esas políticas. La primera tiene que ver más con lo que en la ciudad se definió como políticas que se piensan con los chicos para toda la ciudad, con las infancias para toda la ciudad, y emerge fundamentalmente la construcción del tríptico de la infancia como un circuito lúdico, pedagógico y cultural, que está pensado desde la perspectiva de las niñas y los niños para toda la ciudad, y que a mí me gusta decir que más que una política de infancia, o una política educativa, o una política cultural, es una política de construcción de espacio público. Y a la forma o la manera en que el tríptico de la infancia construye política pública y de espacialidad pública de toda la ciudad, inclusive a veces de otras ciudades. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola, hola? Sí, te escuchamos. Se había cortado Ay, un poquito, pero ahora sí. perdón. Me tiró una No, alerta aterrador el internet que dice que es inestable, y sufrí un ataque de pánico como el de Cecilia, pero solo que yo lo evidencié. No fui tan buena actriz como Cecilia. Bueno, perdón. Tiró aparte de arriba de la presentación, mil disculpas. Decían, muy a grandes rasgos, y para traer hoy 3 estrategias distintas de lo que fue la experiencia en la ciudad de Rosario sobre la participación de niñas y niños en el diseño y en la trama sociourbana y en el diseño de la ciudad. La primera me parece que es emblemática, y estaba tratando de resumir y de dar cuenta que lo que el tríptico viene a construir es mucho más que la suma de 3 lugares, y que un poco un concepto lefebriano ahí, digamos, hay una construcción que contribuye también al imaginario de ciudad sobre los espacios públicos de Rosario, pensados desde las infancias. Entonces me parece que el tríptico es una manera de pensar el espacio público en esta ciudad, y creo que ha dialogado con muchas otras ciudades donde también se entabla un diálogo a partir de esa experiencia de similitud y de simetría en el camino a seguir. De hecho, yo siempre digo lo mismo, pero para mí las conquistas del discurso son las conquistas que dan prueba de que algo se ha instalado en la vida cotidiana de los ciudadanos, y en la ciudad de Rosario, así como uno dice museo, como uno dice centro cultural, uno dice tríptico, y es una tipología de espacialidad cultural pública que todos comprendemos inmediatamente de qué se trata, y hace, no sé, 20 años atrás, en la ciudad de Rosario no había un tríptico, y en otros lados del país, cuando hablábamos de tríptico, no existía esa categoría. Me parece que eso es muy significativo a la hora de pensar el impacto de estos espacios. Pero allí lo que hay es una construcción. Rosario, la idea de tríptico es impresionante. Yo esa marca discursiva la entendí después de muchos años de trabajar, y me pareció impresionante a mí cuando lo charlábamos con los equipos, porque acá la gente dice voy al tríptico y no hay debate. Es como decir voy a la biblioteca. Y mucha gente que nos visita de la misma manera. Entonces, más allá de las dificultades que puede haber en los distintos contextos y todo, me parece que esa es una conquista que ha ganado su lugar en lo simbólico y en lo material, y que me parece que allí, Dani, te sigo, Angélica también, se refiere a las transformaciones más profundas, que ya no son solo desde una direccionalidad inicial de las políticas públicas, sino de una apropiación absolutamente ciudadana también.
Esa estrategia, yo digo con los chicos para toda la ciudad, pero tiene que ver con que hay una mirada muy detenida, por supuesto, nobleza obliga, tengo que nombrar a Chiqui González en esta instancia, por lo que eso implica como aprendizaje de los gestores locales a la hora de pensar las infancias, muy detenida sobre cómo pensar desde las infancias la construcción de esos espacios públicos. Hay participación efectiva de niñas y niños a partir de otras experiencias anteriores más eventuales, pero es un proceso que se diseña desde la municipalidad, en este caso desde el gobierno local, junto con los niños, pero desde una mirada, yo diría, que tiene que ver con una decisión central de los gobiernos locales. Por otro lado, y en perfecta articulación, hay otro tipo de políticas para pensar la participación de las niñas y los niños en la trama sociourbana, donde quizás el espacio no está tan centralmente diseñado, pero sí va transformándose a medida que los propios niñas y niños lo usan. En este caso yo voy a nombrar específicamente, lamento aquí no tener una foto, debería haberla tenido, la experiencia del Centro Cultural El Obrador, en el barrio 23 de Febrero, en la ciudad de Rosario, que es un centro cultural que, si bien tiene actividades y desarrolla programas y proyectos para todo el arco intergeneracional, fundamentalmente está habitado y tomado, en el mejor de los sentidos, por las infancias del barrio 23 de Febrero, un poco más permeable hacia el distrito este, es de apropiación muy de proximidad y del barrio, y allí la estrategia del equipo que trabaja en el lugar fue acompañar y consolidar los procesos que las propias niñas y niñas iban sugiriendo sobre el propio espacio. Entonces todo el centro cultural tiene en su diseño, tanto de programación como de espacialidad, una perspectiva que está guiada o que está orientada desde el propio uso que hacen las infancias del lugar. Finalmente, y para no alargarme demasiado, la tercera línea, o la tercera estrategia, y el dispositivo quizás más emblemático con el que se suele pensar este tipo de perspectivas en Rosario, tiene que ver con la participación de niñas y niños en los consejos dentro de lo que es el proyecto de la ciudad de las niñas y los niños. Y allí el dispositivo de participación tiene una metodología mucho más cerrada, digamos, más transferida de la experiencia de otras ciudades, o sea que hay una serie de procesos que siguen las indicaciones o los lineamientos del proyecto que se desarrolla en distintas ciudades, y en esa lógica de participación lo que se construyen son proyectos consensuados, no se reproduce la forma de participación de los adultos en otro tipo de espacios de consejo, no es un mini parlamento, no es una experiencia que busca reproducir a nivel de las infancias experiencias adultas de participación, sino que grupos de niñas y niños se reúnen durante un año y aconsejan, por eso se llama consejo con S, a la intendenta, al intendente, al alcalde, a la alcaldesa, según la ciudad, respecto de la forma en que alguna de sus políticas públicas debería contemplar algunas de las necesidades, ideas, perspectivas o sueños o deseos que ellos encuentran comunes y que nos estarían faltando en la ciudad. Entonces, en ese sentido, ese proyecto se vuelve un insumo de política pública, y el proyecto indica que esa intendenta, ese intendente debe incorporarlo en su agenda a partir de las carteras formales que toman el tema. Si el proyecto es de movilidad, a partir de servicios públicos; si el proyecto es de infraestructura, a partir de la cartera de obras públicas. O sea, debe convertirse sí o sí, no en un proyecto pequeño, en una actividad, en una acción aislada, sino que debe incidir sobre las políticas públicas, y por ende es compromiso de quien asume el proyecto, desde el Ejecutivo, llevarlo adelante en el diseño de sus propias políticas. En ese marco, y ahondando más específicamente en el dispositivo de Consejo de Niñas y Niños, y acá vuelvo a abrir el debate respecto de la continuidad de las políticas. La ciudad de las niñas y los niños tiene más de 25 años en la ciudad. Lo que ha permitido es que el dispositivo se ha ido modificando levemente, si bien por tratarse de una experiencia que se replica de otras ciudades, es una experiencia de Francesco Tonucci, como muchos saben, sigue la metodología, se ha ido modificando. Por ejemplo, en pandemia, nosotros tuvimos
como muchas otras experiencias, un consejo virtual, que daría para una charla en sí misma la experiencia del consejo virtual, pero por lo general el dispositivo guarda algunos formatos, algunas metodologías estables. Lo que a mí me resulta interesante es ver qué pasa con las agendas, ¿no? Son las agendas de las infancias, de hace 20 años, por ejemplo, de los 90, como traían Daniela y Angélica en el relevamiento de la historicidad de las políticas sociourbanas. Son las mismas agendas las de las infancias, son distintas agendas, y yo me atrevería a decir que si bien hay por supuesto algunas modificaciones, las agendas respecto de lo que niñas y niños sienten que les estaría, no diría vedado, pero les estaría interesando aportar a la ciudad, tienen algunas características similares en los 25 años, y muchas inclusive han sido anticipatorias de cosas que se terminaron reivindicando en la pandemia, y que aunque se reivindicaron en la pandemia, no sé si los adultos estamos haciéndonos cargo en la post-pandemia de rever eso que ya decían niñas y niños en los consejos, que en la pandemia terminamos de confirmar, y que cuando salimos de la pandemia volvimos a hacer nuestra agenda adulta para habitar las ciudades, y no sé cuánto de eso hemos podido incorporar. A grandes rasgos, las cosas que se han agendado en los proyectos de los consejos de niñas y niñas en estos años, recuerden que es un proyecto por año, tiene que ver, por ejemplo, con la innovación respecto a los espacios que les son propios y comunes, los adentro y los afuera, los intra y extramuros, los edificios escolares, la calle, el uso del espacio público. Las nuevas maneras de habitar los espacios, la posibilidad de habitar los espacios desde el juego, desde un presente absoluto, y el juego no como una actividad, sino el juego como una forma de estar y ser en ese espacio. Las nuevas maneras de medir el tiempo, las rutinas urbanas, la aceleración del tiempo, las mediaciones tecnológicas en el tiempo, y no con una mirada apocalíptica, pero sí la necesidad de, sobre todo, sin que sea una exigencia, porque a veces hay que tener cuidado, no son exigencias del mundo adulto las que salen del consejo, y basta con mirar la dinámica, pero sí la idea de que el mundo adulto está muy vedado por la mediación tecnológica. Las nuevas agendas ambientales, nuevas para nosotros, en los consejos aparecen hace bastantes años, donde la naturaleza y la cultura no se encuentran escindidas. Nosotros tenemos un proyecto de hace 7, 8 años, que tiene que ver con volver a llenar la ciudad de mariposas monarca, que es una idea que de tan simple es tan profunda y tan poética, tiene que ver con la pérdida de la mariposa monarca, que es local. Esta semana estuvo en todos los diarios, Página 12, La Nación, los medios locales, el tema de que la mariposa monarca está amenazada en buena parte del mundo, y que es un indicador ambiental muy importante. Eso ya los chicos lo habían investigado en ese año de proceso, y también habían hablado, cuando hablaron de las mariposas, un montón de la fragilidad, qué lugar tiene la fragilidad en las ciudades. Y qué pasa con la fragilidad cuando se ve amenazada por la propia vida urbana. Digo, eso está en el proyecto, está escrito, no quiero yo poner palabras en lo que los propios chicos escribieron, se los puedo acercar a quienes estén interesados, pero bueno, eso para mí es una agenda de hace 8 años que está absolutamente reivindicada en los tiempos que estamos viviendo. Ese proyecto devino en una repartilla extendida en todas partes de la ciudad, en todos los barrios, en todos los distritos, con una asociación con el área de parques y paseos, para que se sembrara una planta que es absolutamente autóctona, que es la asclepia, que es la que eventualmente hace que la mariposa se aloje, pueda vivir, pueda reproducirse y haga todo su ciclo. Y bueno, tenemos muchos jardines de mariposas en Rosario, producto de eso, y tiene para mí una escala importante en relación a que se pudo llevar adelante en toda la ciudad. Nuevas agendas sobre movilidad, yo le escuchaba también a Daniela y Angélica respecto a esto, sobre el hábitat y la infraestructura, sobre la relación entre el barrio y la ciudad, qué es la ciudad también para las infancias, qué es la concepción de ciudad y qué se les configura como ciudad, y la posibilidad de acceder a la ciudad toda, pero también de reivindicar la proximidad de las acciones, de la infraestructura, de la movilidad en relación a lo que es inmediato, a la identidad barrial, que a veces no es tan fuerte todavía, pese a los años que llevamos en las infancias respecto de lo distrital, sino mucho más en relación a lo barrial.
traía antes el ejemplo del Obrador, y el Obrador es como un lugar muy próximo, los chicos llegan solos, van de su casa al Obrador en grupo, con sus hermanas, con sus hermanos, pero es como concurrir a un espacio que es muy cercano, y a veces el viaje por la ciudad o la idea de ciudad tiene que ver también con ese entorno inmediato y las propuestas que surgen de ahí. Bueno, con esto, y finalmente, no, un punto más de la agenda que me parece clave y que por eso lo traje hacia el final, que tiene que ver con el propio encuentro entre niñas y niños y la recuperación de la autonomía en las ciudades. Y de qué manera, esto lo agrego yo, no lo plantean así en los consejos, pero de qué manera se articulan y de qué manera conviven en el diseño de las políticas públicas de infancia, sociales, culturales, urbanas, la autonomía con la protección de las infancias, y de qué manera dar autonomía también es dar garantías y protección para esa autonomía. Entonces allí, bueno, siempre hay un montón de proyectos que están asociados, por ejemplo, a la posibilidad de moverse solos en la calle, de hacer su trayecto hasta la escuela, de poder estar en los parques y las plazas con otros chicos, y no siempre solo con adultos, y también la posibilidad de construir redes más amplias, que a mí me interesa mucho desde la perspectiva de género, la idea de que el cuidado pueda ser una escena mucho más amplia y social y comunitaria. Hasta aquí llego, pienso que es importante que hemos trabajado mucho en esta ciudad en sostener la importancia de jugar en las ciudades, y quizás hoy, más que nunca, tengamos que defender junto a la infancia, o a la manera de la infancia, este juego de hacer ciudad, de hacer comunidad, de hacer espacio común. Bueno, muchas gracias. Nos has dejado casi sin palabras. Muy interesante, Caro. No sé si es bueno o malo. La verdad que me quedo pensando un montón de cosas que dijiste. Bueno, ahí abrimos el chat, si hay alguna pregunta en particular. También un poco de pregunta de Daniela, Angélica, Caro, digo, también entre ustedes, no solamente pensando en quienes integran, que participan, sino también al interior del panel. Yo mientras... Vos tenés, dale. Me anoto, no quiero ser... ¿Querés arrancar? Como vos quieras, si hay alguien de los No sé, a ver si hay alguien, ahora no asistentes. estoy viendo ningún mensaje todavía, si querés arrancamos nosotros y después... Me pareció, bueno, a ver, interesantísimo tanto el tipo ideal, esta estilización que plantea Angélica, que le pedimos una política sociourbana, y cómo eso, luego de un ejercicio de contrastación, nos va permitiendo explicar las realmente existentes. Está buenísimo eso, me parece metodológicamente muy interesante, muy valioso. Eh, y también pensando en dos cosas que conecto y desde vuelta, porque me gustaría saber qué piensan ustedes, ¿no? También esto recupero algo de lo que planteabas recién. Primero que, bueno, ustedes, siempre se los digo, se los voy a volver a decir, o sea, discutir estos temas en Santa Fe no vale, porque el umbral de ustedes está muy alto. O sea, el umbral de las políticas sociales en Santa Fe está alto. Ha quedado alto, por suerte, ¿no? Yo pensaba recién en el tríptico de la imaginación en Santa Fe, y tus colegas que han, digamos, y el uso que hoy se hace, bueno, me da mal poquito escalofríos, la idea de cómo ciertos dispositivos no necesariamente, pienso en la ciudad, ¿no?, de Santa Fe, y en algunas cuestiones que están hoy en el territorio que se han lamentablemente vaciado, desvirtuado, bueno, y qué importante que es esa sostenibilidad, ¿no?, de las políticas de mediano, de largo plazo. Vos recién decías, Carolina, algo sobre la proximidad, que me parece interesante porque yo también lo traigo y estoy trabajando mucho ese tema. La proximidad es un valor, tiene un valor relativo, ¿no? La proximidad tiene que ser una dimensión elegida de la vida, ¿no? Porque si no está esta idea, por un lado, el derecho a desplazarme, a viajar físicamente, a viajar, a moverme, a desplazarme, al viaje como experiencia, ¿no? No el viaje internacional necesariamente, también hablamos de micromovilidades, porque no tiene que ser pensado como revalidar el repliegue, ¿no? Es decir, bueno, ya que ustedes no tienen nada, y no tienen para qué moverse ni a qué moverse, entonces, bueno, pongamos las cosas donde viven, porque ciertos sectores están ahí. Entonces ahí hay una tensión interesante que la política tiene que conjugar entre que sea una proximidad de alguna manera elegida, ¿no? Eso, y creo que estamos de acuerdo, pero me parece importante. Y después, respecto a lo que dijiste de espacios comunes,
Me parece fantástico ese punto de cómo el tríptico fue una política de construcción de espacios públicos, y yo diría también, y seguro ustedes están de acuerdo, fuertemente accesibles e intersubjetivos, ¿no? En el sentido de diversos, de públicos diversos, ¿no? Que me parece que ese fue el efecto Rosario, el efecto que era y es tan impresionante, ¿no? Es cómo era usado por distintos sectores sociales. Les devuelvo acá la pregunta a ambas, lo de una punta de la vida es la infancia y la otra son las vejeces. Están también en la discusión hoy, ¿no? ¿Cuál es el uso de los adultos mayores o de las vejeces? Y bueno, como esto también está atravesado por múltiples desigualdades, ¿no? Que me parece que es un desafío que todavía no hemos tomado. Sí, disculpen, voy a sumar una reflexión justo a lo de Dani, que nos deja Gabriela, Bruno, Gravi, gracias por estar y por participar, en relación también, ¿no? de lo interesante del panel, mucho para reflexionar, compartir y sobre todo cruzado de la perspectiva de discapacidad, ¿no? También, eso lo dejo también por estas múltiples cuestiones que para cruzar cuando pensamos en este tipo de políticas. Les abro si quieren ustedes. Si quieren algo de lo que comentó recién Dani, lo retomo y sigo con el diálogo. Sí, quizás, no sé si fui todo lo clara en la necesidad por ahí de contar como distintas experiencias y distintos ejes. Yo sobre todo mi interés era que no solamente no tomar como participación infancia consejo de niñas y niños, que suele ser como, y que además es una experiencia que está buenísima y que reivindicamos, pero que tiene que ver quizás con un montón de ciudades distintas, que la han tomado en distintos momentos, y poder mostrar, sobre todo a partir del tríptico y de la experiencia del obrador, como hay otras, cómo los dispositivos de participación en infancia pueden ser múltiples y con características distintas. En ese sentido, no, coincido absolutamente. Yo creo que los movimientos, por ejemplo, de descentralización deben ser de doble entrada, tiene que ver con la posibilidad de lo que tenés cerca, pero con la posibilidad de moverte y de circular en la ciudad. Por eso también me parece que los espacios culturales, como el Obrador, son en algún punto una estación también, ¿no? Desde allí se proyectan también la posibilidad de generar una idea de ciudad más amplia y conectarse con otros puntos. Lo que también es cierto es que el viaje por la ciudad muchas veces está vinculado, y vos lo dijiste, Daniela, a las condiciones con las que uno, pues, no necesariamente solo en la ciudad de Rosario, pienso en general en las ciudades, y no solamente lo siento atravesado por cuestiones que tengan que ver con consideraciones que tengan que ver con los barrios populares o con lo social, pienso en general, ¿no? Pienso que la ciudad está vedada también para los chicos que viven en barrios cerrados, la ciudad, y se mueven en un auto de un determinado lugar a otra manera. Entonces ahí lo cruzo con esta otra agenda que traen los chicos, que tiene también que ver con la movilidad, con el encuentro entre pares, con el uso de los espacios comunes. No lo traje hoy, pero nosotros tuvimos una experiencia muy rica en la ciudad, que tuvo que ver con la escuela móvil, y que lo que pretendía ese proyecto fundamentalmente era reivindicar el viaje pedagógico por la ciudad, ¿no? Ofrecerla entera, y ofrecerla con todos sus matices y con experiencias muy ricas. Sí, no podría coincidir más con la idea de que el esfuerzo tiene que ser siempre en un doble sentido, y que acercar tiene que ver también con habilitar el movimiento dentro de la ciudad, para todas, para todos y para todas y todas las edades, porque vos trajiste ahí los adultos mayores, vejeces, bueno, estamos con unas categorías que según con quién hablo me va pidiendo que introduzca otra, y que sí, coincido, también hay que pensar las ciudades y la vejez. ¿Qué pasa con las adultas y los adultos mayores en las ciudades? ¿Qué lugares? Y quien trajo discapacidad lo mismo, ¿no? Agrego una sola cosa, es muy interesante, y esto sí viene bien de las reflexiones de Tonucci, y se comprueba en la práctica, lo que pasa con las niñas y los niños, que rara vez ofrecen algo que es solo para niñas y niños. Generalmente sobre lo que están reflexionando, lo que están aportando, mejora la calidad de vida del arco generacional completo. Y eso no sé si nos podemos hacer cargo de esa misma tarea los adultos, sobre todo los que estamos, ¿no?, en la edad mal llamada productiva. Yo, bueno, acuerdo
los aportes ahí de Caro en relación a la importancia, digamos, de lo que ya hablábamos, las desigualdades, la interseccionalidad, ¿no? En relación a lo que decía Gaby. Por ahí sí me quedé pensando en esto que decía Daniela del tríptico y pensar esto de la mezcla de clases, ¿no? Estas instituciones realmente integradoras, que en el marco de las políticas que estamos hablando de integración sociourbana, logran procesos que tienen que ver con esos cambios profundos, subjetivos, y transformaciones de otra forma de vivir la ciudad, ¿no? Lo mismo pienso la que fue la experiencia del Alero en Santa Fe, que bueno, Daniel había hecho unos estudios también interesantes, cómo estos espacios de calidad, con la belleza, son componentes centrales por ahí, bueno, omití nombrar porque hablábamos, pero son componentes centrales de una política, un tipo ideal de políticas de integración sociourbana, que no solamente digamos, tiene que ver con el acceso a servicios, sino con estos espacios de calidad en los barrios y que tienden a eso, a esa integración, digamos, a generar cambios en la segregación, en esto de los espacios homogéneos y cerrados que caracterizan hoy a las ciudades. Entonces, reivindicar esas experiencias como parte de estas políticas. Agrego un comentario ahí que está Gaby Bruno, yo no la veo. Hola Gaby. Trabajamos juntas con Gaby también yo estoy asesorando al municipio, a la Secretaría de Integración en Santa Fe, y bueno, el plan Integrar es como una especie de un primo del plan ABRE, que tiene desafíos de otro tenor, porque bueno, es un plan a escala ciudad, obviamente no tiene el volumen de ninguna manera, ni es, bueno, en fin, es un programa de un gobierno municipal, pero que tiene cuestiones que también plantean una innovación respecto de lo que fue el ABRE. Por ejemplo, incorpora la dimensión ambiental de una manera mucho más deliberada, incorpora la dimensión del acceso al paisaje como un objetivo, incorpora, y ahí eso lo trae Gaby, la cuestión de la transversalización de la mirada, de la perspectiva de las discapacidades, tema también a pensar, es un tema como, bueno, súper importante para pensarlo y ver cómo se introduce esa mirada en todas las intervenciones sociourbanas, que está muy emparentado con lo del acceso, que decía yo recién, que abre una biblioteca dentro de todo este debate, ¿no? Si necesitamos dispositivos que incorporen distintas formas de juego, de uso, no en general, ¿no? De apropiación, con independencia de las capacidades de las personas, y a la vez necesitamos reconocer, y esto es un tema enorme, ¿no? Cuando eso no es posible y hay que encontrar maneras de construir. Eso pasó con la unidad de sordos, por ejemplo, en algunos sectores hospitalarios en Santa Fe, en donde es importante reconocer la diversidad o ¿no? El caso de la lengua, el lenguaje de señas, en fin, hay una tensión ahí. Yo no soy especialista en este tema, Gaby sí, que todavía estamos como muy atrás, me parece, ¿no? Entonces digo, el Plan Integrar Santa Fe tiene esto, transversaliza la cuestión de la identidad cultural, la cuestión de los géneros y las disidencias, y la cuestión de las discapacidades. Lo tiene como pretensión, ¿no? A todo lo que piensa. Después se choca con barreras, que son las capacidades para producir políticas que estén a la altura de esto. Me refiero a cuadros técnicos, a presupuesto, y qué sé yo, ¿no? Si vos podés pensar un gran espacio común con todos estos atributos, ¿no? Pienso en algunos que estamos construyendo ahí en la ciudad de Santa Fe, y después resulta que, digamos, las baldosas que tenías que poner, digamos, son imposibles, entonces pones otras que no tanto, y el juego que era maravilloso y era bello, ¿no? Ahí Angie, esto de la belleza, ¿no? Bueno, al final ese es el que se puede, y el mural que donde pintas el jardín municipal, bueno, iba a ser una cosa y al final es otro. Entonces de ahí hay todo un tema de cómo se acomoda la gestión realmente existente a los recursos con los que cuenta, que no son solo presupuestarios, ¿no? Creo que ya lo dije, el público se renueva, así que lo voy a volver a decir. Tengo una amiga que dice, una colega, Magdalena Chiara, que dice, siempre lo digo en mis clases, para hacer buenas políticas públicas hace falta 3 cosas. Ideas,
creo que Santa Fe las tiene, sobra, acuerdos y tiempo. Me parece muy buena esa definición, ¿no? Después el tema de la plata, bueno, por supuesto que es importante, pero no es lo único. Sí, tal cual, gracias Daniela. Yo voy a volver al chat de preguntas, porque me parece interesante también. Fernanda nos comparte una reflexión y una pregunta que plantea en términos de, en contexto de niños, en un contexto con niños y niñas en riesgo social, aumento de la pobreza y demás, etcétera, y todos los conflictos que hoy estamos viviendo. Si bien las políticas de niñez se piensan integrales, ¿qué respuesta, si es que alguna se le puede dar desde las políticas, o sea, qué respuestas, perdón, se pueden dar de las políticas que apuntan al juego, ¿no? Me parece que es un poco en momentos de, bueno, de mayores crisis y demás cuestiones, cómo se centra, cómo volvemos, o cómo nunca nos fuimos del tema del juego. Me parece que tiene que ver con eso, y con una reflexión y una pregunta también a eso, y cómo también yo lo agrego yo, ¿no? Cómo uno vuelve a poner la agenda en el juego en un momento de crisis, ¿no? Y de pobreza. Yo creo que ahí uno de los riesgos más grandes que pueden traer las agendas actuales y las coyunturas y los contextos, que son realmente complejos y muy difíciles, es que nos hagan pensar que no es momento de reivindicar ese tipo de apoyo. O sea, creo que es una doble pérdida. Creo que por un lado tenemos que atender con estrategias, muchas de las cuales yo no soy una experta, la resolución de los temas de seguridad y de violencia urbana, y eso no debe de ninguna manera, esta es una posición sumamente personal, no quiero, soy enfática porque yo siento que yo quiero ser enfática, hacernos pensar que es una agenda de segunda, o que es una agenda, si es bien pensada y bien entendida, que es una agenda naif o superficial, o creo todo lo contrario. Reviso los proyectos dípticos como una cosa concreta, y reviso los proyectos de los últimos 20 años y pienso que es todo lo contrario. Lo hablábamos el año pasado en el marco de pandemia, por otras razones, cuando pensábamos el aislamiento, el tipo de edificios que teníamos y la vuelta o no a la escuela, que a lo mejor si hubiéramos escuchado, no sé, es contrafáctico, pero si hubiéramos escuchado a lo mejor un poco más atentamente algunas cosas, también algunas respuestas hubiéramos tenido frente a escenarios como los que vivimos en la pandemia. Esto de ninguna manera quiere decir que no hayamos escuchado, quiere decir que para mí el ejercicio es, para mí este tipo de contextos lo reivindica el doble. Me parece que es como, habrá que encontrar la manera, tiene que ser muy representativo, tiene que entender todas las diversidades que el territorio supone, tiene que atender, como bien decían las compañeras, esta doble agenda entre lo cercano y el derecho a la ciudad toda, y la ciudad de quiénes, con qué condiciones, de qué manera, pero me parece que bien entendidas son políticas que se deben reivindicar aún más en contextos como estos, y se deben generar aún más espacios como el tríptico, espacios como los dispositivos de participación del Consejo de Niñas y Niños, a lo mejor en otros contextos, a lo mejor de otra manera, pero como el debate de la Convención de los Derechos, ¿no? Que había como algunos derechos de los que hablábamos más de otros derechos, porque siempre parece que hay algunos que son como y se entiende por qué, pero digo, que los chicos opinen sobre su propia agenda, que estén involucrados en los asuntos públicos que los involucran, que jueguen como una forma de estar en el mundo y no como una actividad que les organizamos en un ratito, forman parte de la Convención de los Derechos Humanos. Bien, gracias por el énfasis, siempre importante. Sí, el énfasis es de puro entusiasmo, Sí, como no, acompañando lo que trae es, Fernanda, que de paso la saludo, me parece re interesante, porque creo que ella apunta a eso, ¿no? Sí. En estos contextos a veces parece que es una agenda que tenemos que atender después, y a Sí, como la que va en cuestión simultáneo. cultural también, ¿no? Como algunas agendas que parecen que van por otra El vía. Jardín de los Niños se abrió en noviembre del 2001. Sí. Y todos sabemos lo que fue diciembre del 2001. Yo digo, pensaba, qué bueno lo enfático, porque me genera esto de pensar también un contraparadigma, ¿no? De este tipo ideal, un contraparadigma reduccionista por ahí, que plantea estas alternativas dicotómicas, ¿no? O vamos por
pobreza, la violencia, y dejamos, bueno, en contra de lo que estamos planteando, que se propone desde la mirada de estas políticas sociales urbanas, ¿no? Entonces me parece que ese tipo de políticas son claves para transformar las desigualdades, desde esta perspectiva amplia. Yo, De acuerdo con el énfasis. sí, y yo vos sabés que en el énfasis también, y que lo que decís, Carolina, voy a traer otro ejemplo que también es igual, que es el presupuesto participativo en Rosario en el 2001, en el momento en donde era que se vayan todos. Y en el momento en donde era muy difícil pensar la participación y realmente fue muy importante, o sea, o esa sociedad pedía que se vayan todos, y fue desde la instancia política, desde el gobierno, que se planteó la participación y la respuesta fue impresionante. Entonces me parece que es muy importante el énfasis. Bueno, también voy a mencionar a nuestro compañero, amigos, que nos escucha siempre, que está Gabriel Pereira, que también aporta, ¿no? Lo interesante, bueno, no aporta, pero, digamos, le da no prioridad, sino al interesante concepto de barrio digno que menciona también Daniela, que plantea Daniela, que se aleja mucho de lo que se plantea en estos tiempos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Creo que no sé si alguno de ustedes... Yo quería solo, no, Sí. me parece, para volver, me parece interesante lo del énfasis y me parece que el énfasis tiene que ver, no sé si coinciden con eso que yo decía, de reivindicar la política de la política, ¿no? De que el carácter político de lo que hacemos. Porque parece como que eso está como muy licuado, muy lavado, porque justamente los problemas son tan graves, ¿no? Los problemas de la pobreza, de la informalización, son que entonces deberíamos estar todos de brazos cruzados, porque hasta que no vayamos a resolver esos problemas, que por otra parte, como dije al comienzo de mi intervención, no gobernamos, ¿no? Digamos, cómo la gente se integra, no podemos producir empleo, ¿no? ni podemos hacer algunas cosas para generar nuevas experiencias laborales, nuevas formas de generación de ingresos, pensemos renta básica, ingresos ciudadanos, lo que ustedes quieran. Todo eso lo podemos hacer, pero nosotros no movemos el proceso de acumulación del capital que modifica las condiciones de vida. Podemos proteger mejor a la población, pero me parece que está buenísimo lo que vos traes, Carolina, porque si no se reduce toda la otra agenda del Estado al mientras tanto, ¿no? Bueno, es decir, los fierros, digamos, lo importante es eso y todo lo demás, o es una valorio, o es una política de mientras tanto que queda suspendida, y me parece que así como la vida de la gente es una y la existencia tiene estas múltiples condicionantes y dimensiones, hay mucho para hacer y eso levanta las condiciones de vida y la calidad de vida, ¿no? Hacia la vida. El Estado tiene la capacidad de mover las condiciones de vida. Sí, y acá un énfasis, y el Estado local sobre todo, ¿no? Sí, En esto que total. vos también mencionabas, esto de que también esta falta de herramientas para ese causante de una de las crisis, como también el Estado local en estas cuestiones tiene mucho que decir y puede transformar y puede hacer de ciudadanías mucho más robustas, que creo que eso es fundamental. Bueno, creo que no. Estamos bueno, ya terminando y bien de tiempo. Yo, la verdad es que veníamos paralelamente conversando con Gustavo Leone, que venimos llevando este ciclo, y con Fernanda. Lo interesante y la potencia que ha tenido este espacio, se han complementado y se han potenciado y han hecho, la verdad, un panel excelente. Les agradezco especialmente a las tres por la participación, ha sido realmente muy interesante. Acá voy a traer también otra reflexión para no dejar afuera a otra participante, que es Cecilia, que plantea algo que dejó bien claro la pandemia y la importancia de todo lo que aporte a la salud mental como aspecto individual y como aspecto colectivo. Y ahí el juego, los espacios bellos, la posibilidad de salir, encontrarse, son fundamentales. Me parece que también es bueno, interesante. Gracias por la participación, Cecilia, y por esta mención. Así que bueno, dicho esto, bueno, como siempre, agradecerles un montón a todos y a todas los que están participando también, fuera de los integrantes del panel, decirles que bueno, nos estamos encontrando dentro de 15 días, en el próximo encuentro, en el próximo panel que tendrá
de Mecena, las políticas locales de género y diversidades sexuales, que estará conformado por Carolina Mossi, que estuvo a cargo del área de género de la Municipalidad de Rosario, Silvia Ferrero, que participa actualmente en una organización social en Santa Fe, la cual está dedicando su tiempo a monitorear las políticas de género a nivel local y nacional, y a Diego Morisonic, que trabaja en PNUD, Argentina, también cuestiones vinculadas a diversidad sexual, así que ellos van a conformar el próximo panel, que será el 11 de agosto, como siempre a las 18 horas. Así que bueno, dicho estos anuncios, agradecerles nuevamente tanto a nuestras 3 grandes panelistas como a todos nuestros participantes que siempre se conectan. Muchísimas gracias por el tiempo, y bueno, nos estaremos viendo en alguna otra instancia y siguiendo discutiendo. Muchísimas gracias. Chao. Saludos a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Excelente todo. Gracias, chao, chao.